Bueno, bienvenidos a todos los que nos estén viendo, escuchando. Hola, buenas noches. Tenemos, en realidad, quien nos ha invitado a colaborar es Alex, del show de Alex.tv. Sí. Alex, preséntate, por favor. Sí, buenas noches. Gracias por aceptar aquí esta colaboración. Muchas gracias por invitarme aquí. Listo, es un placer y un honor estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, Alex. Gracias por la invitación. Hicimos muy buena química en el programa con Angelito, la verdad. Así es. Y bueno, hoy el tema es abducciones. ¿Quién comienza? Abducciones peligrosas, la canción, ¿no? Que le puse yo, abducciones peligrosas. Okay, está bien. Abducciones es un tema que tengo yo la experiencia, no mía, pero una amiga, ex compañera de trabajo, que a ella es muy seria, ella, muy, o sea, yo le creo. A ella, una tía con su esposo, que es su tío político de mi amiga, alegadamente los abdujeron. Ajá. Y o sea, no lo soñaron, los llevaron y trajeron. Ella, la tía, como que le hicieron la práctica que se ha comentado demasiado, que la pudieron haber embarazado y tenido al bebé híbrido y luego los liberaron, pero o sea, tienen la experiencia de que a mí sí me contaron, pero según ella, a los tíos les pasó. Ok, ¿y dónde les ocurrió? Viven ellos acá en Estados Unidos. Ok, pero ¿en qué estado? ¿No te acuerdas? Sí, la memoria no me falla porque ya hace años que me lo contó, es aquí en Texas. Okay. Pero ¿Y tú qué nos dices? El punto que queda es que fue una experiencia desagradable lo que le sigue. Muy dolorosa y todo. Dolorosa y pues la impotencia, te cuenta que es un rapto, te dejan que no puedes utilizar, o sea, se transmite todo telepáticamente, ¿sí? O sea, no hubo palabras, sino como hace esto, hace aquello, todo mentalmente. No había lenguaje tal cual, sino como la interpretación de lo que quiero que hagas, te vas a sentar aquí y los recuerdos que llegan, o sea, no había un lenguaje tal cual español, inglés, sino más allá de nuestra comprensión. Psíquico totalmente. Ándale. Ok. Ahí, si me voy acordando ahorita de detalles, los voy soltando. Vale. Alex. Sí, bueno, pues este tipo de testimonios son relativamente comunes en la gente que ha sido abducida. Si hay un componente de un interés genético, de algún tipo de mezcla genética entre razas. Yo tuve una invitada de España que ella platicó su testimonio, que en múltiples ocasiones ha creado o la han... pues más que abducido, es que ya se vuelve un tema que ya ni siquiera es necesario abducirla para generar el embarazo. Típicamente, como mencionabas tú, Vicky, retiran el producto, llamémosle el feto, no sé, meses antes que sea un nacimiento normal humano, porque ya luego de ahí lo llevan y ellos tienen un propósito, ¿no? Las razas que típicamente, razas extraterrestres, obviamente todo esto es raya en ciencia ficción, pero vamos hablando de lo que se ha mencionado de razas extraterrestres que hacen este tipo de cosas, son unas llamadas los grises, que ellos se dice que ya trascendieron el tema biológico porque se destruyeron su raza, ya no pudieron continuar, parecido a la película Children of Men, que ya no pudieron continuar con su raza y simplemente murieron biológicamente, entonces trascendieron su conciencia en máquinas, en androides. Entonces están intentando regresar biológicamente con este tipo de abducciones y mezclas genéticas. Y otra es la raza insectoide, que es similar a los grises, que ellos también hacen por cierto, la invitada Ana de España fue la que me mencionó, raza insectoide, que ellos también están interesados en este tipo de mezcla genética con los humanos por sus propios intereses.
sí lo manejan desde un tipo de perspectiva de sus pretextos o lo manejan como algo bueno para nosotros o lo manejan como que ellos no están haciendo nada malo. Simplemente en el caso de los grises, como que nosotros los estamos ayudando a que su linaje biológico continúe, y en el caso de los insectoides, que ellos quieren mezclarse con los humanos para bien, para como un poquito mejorarnos como raza. Esos son supuestamente a los terrestres. ¿Perdón? Según ellos, para mejorar a los terrestres. Mejorarse como un beneficio mutuo, mutuo. Así es. Nunca lo manejan como algo abiertamente malo, etcétera. Inclusive lo que se hace, lo que tú mencionabas, como lo estabas platicando, me lo estaba imaginando porque ya lo he escuchado, que sí, la comunicación es telepática, pero también te hacen algún tipo de trance que tú no te puedes mover. Entonces de ahí viene la impotencia muchas veces. O sea, ellos no lo ven mal, pero ellos te hacen, por ejemplo, en el caso de la mujer, que no se pueda mover, que sea en esencia abusada, o sea, viéndolos desde el punto de vista humano, impregnada, exactamente, pero ellos no lo ven así. O sea, ellos tienen otra idea de que, bueno, así lo están haciendo, como que nos están ayudando, todos nos estamos ayudando aquí a todos, cosa que no, personalmente no estoy de acuerdo, pero eso es lo que he escuchado que manejan ellos como su razón para estar haciendo estas abducciones. Ok, los grises son los que aparecen por primera vez en el caso de Betty y Barney Hill, ¿cierto? Pues yo creo que ahí se les dio, sí sé de ese caso, creo que es una pareja por ahí de los 60s, pero ellos tienen mucha notoriedad de ese caso por el caso del tiempo perdido, que ellos dicen que no recuerdan ciertas horas, que por ejemplo aparecieron otra vez y habían pasado varias horas y no tenían memoria de lo que había sucedido. Eso también es común en las abducciones. Aunque no es necesario, ellos pueden venir y te regresan a tu línea de tiempo, o sea, un segundo o dos después de la abducción. Entonces tú realmente lo ves como, puedes estar en tu cama inclusive, y lo ves como un flash, realmente así como un segundo o dos, y es ya en regresiones o en descubrimiento de memorias que a veces salen estas abducciones. En el caso de esta pareja que tú dices, me parece que salió así con una regresión donde ellos recordaron lo que habían vivido en esas horas perdidas, ¿no? Ellos recuerdan muy bien, o sea, no saben en cuanto a tiempo cuánto transcurrió, pero, o sea, si los dos comparten los recuerdos, o sea, no es que ella se lo imaginó o él, porque los dos saben que estuvieron en otro espacio fuera del planeta Tierra, o sea, sí se los llevaron. Bueno, ahí sí saben cuánto tiempo pasó. Venían de un viaje por las cataratas del Niágara, por varios estados. Y entonces, pues de repente vieron la lucecita. Betty era aficionada a la astronomía, le dice, vamos a bajar en algún sitio de descanso para sacar a Delcy, la perrita, a hacer sus necesidades y para que yo pueda ver con los binoculares esa lucecita. Ya cuando bajan, pasa todo, que no saben qué pasó. Cuando toman conciencia, era un viaje de 4 horas de regreso a casa y ya habían pasado 7. Entonces, llegan a casa muy desorientados y empiezan a checar. La cuerdita de los binoculares estaba rota, la bragueta del pantalón de Betty estaba rota, con un polvo rosado medio extraño. También la ropa de Barney. Entonces, pues le comenta a su hermana el asunto y ella le dice que lo reporte. Y ahí es cuando se viene una serie de cosas que pues fue algo inaguantable para ambos, porque nadie les creía y mucha gente dijo, es que quieren atención, pero en realidad ellos jamás buscaron ser el foco de nada. Barney entra como en una psicosis en la que quiere negar que eso pasó. No recuerdan en forma nada. Betty tiene en 5 días 5 sueños, que es el mismo sueño. Ve que hay unos hombrecillos raros, que son los grises, de hecho, pero en el sueño son diferentes a como después se les va a manifestar el recuerdo. Son de labios azules, cabezones, largos, un poquito más altos de lo que después el recuerdo se les manifiesta. Y en el sueño pues, solo les dice, arranquen cuando se vaya la nave, y ya, despierta. Entonces fue cuando fueron años de terapia, estuvieron con regresiones y todo, hasta que encuentran a Benjamin Simmons,
que él les hace las regresiones más efectivas durante 6 meses y con él es que sacan todo, pero era terrible. Para Benjamin Simmons es un caso falso, pero no pueden negar lo extraño de la situación. Ambos lloraban y berreaban al recordar. No, con Betty era más exagerado el asunto, porque recordaba una jeringa que le metieron, una especie de jeringa que le metieron en el ombligo, en la que tuvo un dolor inaguantable y pues no podía controlar esos gritos en la hipnosis, ¿no? Entonces, pues así comienza esto y no sé qué más recuerden. Pero digo, alguien en su sano juicio, cualquiera de nosotros que le hubiera llegado a pasar y lo cuentas, está bien, ¿no? Pero digo, alguien que se ponga a imaginar e inventar, se me hace a mí difícil de creer que alguien se ponga a inventar la historia como para qué. No, yo no le veo razón. O sea, si es su imaginación, bueno, es válido, ¿no? Pero digo, alguien así de buenas a primeras que esté inventando eso, o sea, ¿qué beneficio ni social, ni económico, ni nada? Porque al contrario, o sea, corren el riesgo de que la gente les diga, está loquito, perdió un tornillo. O sea, alguien así de buenas a primeras no se pone a inventar algo así, ¿no? Empezando por ahí, además de que era una pareja que quería pasar desapercibida, recordemos que son años de mucha discriminación. Él era era afroamericano, ella era caucásica, entonces ellos no querían ese foco de atención en su matrimonio. Entonces, pues no, o sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué inventarían algo así? Además, deja tú que se inventó, pues están las pruebas, el polvito blanco que la Universidad de New Hampshire analizó y no se encontró el polvito rosado, perdón, no se encontró algo de donde sea en la tierra. O sea, se cree que es algo orgánico, pero no se sabe de dónde sale ese polvito rosado. Mira, voy a darle aquí el comentario a nuestra amiga Meshi. A mí me contó un sobrino, que quizás yo le llevo unos 10 años, no me acuerdo, pero fue en los 80s, que él estaba en su recámara en planta alta y algo lo hizo asomarse por la ventana y abrió cortina y todo, vio un hombrecillo, ponle de 1,20 metros, gris, así como el típico que vemos en los tipos de alien de los grises. O sea, dice que ojo grande y que le hacía así como con un dedillo. Él recuerda así, simplemente, o sea, como que le hacía ven, así, y claro, o sea, imagínate que te dices, ¿qué es eso? Y cerró la ventana y ya no quiso volver a ver. O sea, un niño, él tendría unos 12 años o 10, entre 10 y 12 años, le comentó a mi tía y mi tía dijo, es su imaginación. Pues sí, pero luego ya, o sea, como hemos visto, o sea, sí, hay gente que ha visto esos hombrecillos grises, ponle 1 metro, 1,20, algo así, o sea, no, hasta son pequeños, larguiruchos, como que andan sin ropa, ojos grandes, sin casi nariz ni nada. Pero digo, si hay gente que dice, yo he visto algo así, varias gente que ha visto algo así, no es imaginación, es real. Un conocido mío vio un gris, pero en el bosque de Aragón, aquí en la Ciudad de México. Pero pues él se lo atribuye a que se había fumado un carrujo de marihuana, pero igual como al niño que dices, igual el gris le habló así como que ven, entonces muy amigables. Como que él sí escuchó el pss, pss. O sea, él lo recuerda muy vívidamente el pss. Pues ahí está, pero igual, me llama la atención esto, que igual como mi conocido, pues sí, con su carrujito, le habló así de ven, así como, vamos a ser amigos. Qué raro, ¿verdad? Bueno, sí, y fue buena onda que cerró la ventana, le dio miedo y ya no pasó a mayores. Ajá, sí. Y bueno, Betty recuerda que estuvo preguntándoles de dónde venían y uno le dio un libro que pudo hojear, pero no se pudo traer. Y ahí recuerda una especie de mapa que dibujó. Simmons la hace dibujarlo y pasó muchos años para saber de dónde venía eso, hasta que una maestra de Ohio, de primaria, aficionada a la astronomía, que ahorita digo el nombre porque se me olvidó, ella se puso a investigar qué lugar es parecido a lo que ella dibuja.
y es un lugar que se llama Zeta Reticuli. ¿Qué nos puedes decir, Alex? No, de eso no sé mucho de esa constelación posiblemente, pero lo que sé de los grises es que como ellos transfirieron su conciencia, ellos no son seres como nosotros, entonces transfirieron su conciencia a máquinas. La experiencia que tienen gente en abducciones o eso que platica, por ejemplo, Vicky, que es común de verlos por la ventana, otros dicen que se despiertan y no se pueden mover, que tienen como una especie de parálisis, y ahí está el ser al borde de su cama observándolos, un ser gris, y que lo que sienten es que no hay empatía de ningún tipo. O sea, no hay un sentimiento, o sea, no es ni bueno ni malo, es totalmente neutro, ellos son como si estuvieras con un robot. Entonces, por eso se dice que ellos están luchando por, no solo con nosotros, sino otro tipo de razas, haciendo cuestiones, mezclas genéticas, híbridos, intentando echar a andar otra vez su raza de una manera tradicional, ¿no? Porque al momento se dice que ellos primero destruyeron, perdón, su planeta, y luego es donde ellos como que ya se dan cuenta que ya prácticamente van a quedar unos cuantos, o sea, que era una extinción. Entonces es cuando por medio de tecnología dicen que logran transferir la conciencia, pero eso pues no fue completo porque la empatía y lo que nos hace seres universales, estelares, no se transfirió. Por eso están desesperadamente intentando dejar estas máquinas para volver a ser seres con una luz universal. Entonces, todo esto, como te digo, ellos se justifican diciendo, pues no es por mal, es porque de alguna manera, pues ayúdenos a nosotros volver a ser como ustedes, ¿no? Otra idea que se tiene de los grises es que son humanos, ya sea del futuro o del pasado. He escuchado ambas versiones. En esencia, que es el futuro de la humanidad o el pasado de la humanidad. También que son humanos en otra dimensión. Hay un caso muy conocido, no se lo han escuchado, tal vez Vicky, en Estados Unidos. Yo acabo de ir a una conferencia de alguien que se llama Larry Anka, es de Nueva Jersey, que él dice que canaliza un gris llamado Bashar. Y este gris llamado Bashar, yo lo vi en persona cómo lo canaliza, pero lo que dice él que es un ser gris de otra dimensión de la Tierra. O sea, esta es una dimensión, él está en otra dimensión y que en efecto destruyeron esa Tierra y están intentando volverla a crear. Viniendo a esta dimensión a un poquito apoyarse en nosotros para echar a volar su otra línea, ¿no? Entonces me hace muy interesante. Él es muy famoso a nivel mundial, trae un mensaje benévolo, me gusta, de positivismo, de la fuerza del ser, pero lo que no me gusta tanto, y se lo he dicho a amigos que también lo siguen, es ese tema que reconoce que es un gris. Pues bueno, los grises no tenemos una buena relación con ellos, ¿no? Entonces, sí se me hace ahí un tema porque hay varias con categorías de extraterrestres o aliens, hay varias categorías, que si los grises, que los que están así gigantes, que parecen súper altos caucásicos, ¿no? Así nórdicos. O sea, hay varias especies. Sí. Esos serían más pleiadianos, más en los que tú mencionas, nórdicos. Saliéndome un poquito, espero que sea un pequeño paréntesis, he escuchado historias que quizás son abducciones de chavas, he visto en YouTube, que abren los ojos una mañana y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, ok, y que tengo que ir a la oficina y todo, dicen, no, esta no es mi vida, me la cambiaron, y reconoce a las personas, pero que están como en otro plano, dicen, no, pero es que él no era mi jefe, él era mi compañero, o sea, como que es un tipo universo paralelo, pero que pasó de la noche a la mañana y las catalogan de que perdieron la razón, ¿no? Sí, dimensión desconocida. ¡Turururu! ¿Te suena eso de que dicen, es que esto no es así, el que está aquí a mi lado no es mi esposo, él era un compañero X, o no lo conozco, y por qué dice que es mi esposo, y por qué el acta de certificación, o sea, sí estamos casados, pero no es, o sea, ayer yo estaba en otro ambiente. ¿Te suena esto? Sí, ¿nunca vieron la película con Gwyneth Paltrow en Londres que... Sí, claro. Que ella salta al metro y como que hay una la quería traer a colación precisamente, sí, esa película. No recuerdo el nombre del título, pero me acuerdo muy bien la película. Pero algo bien importante, se parte la línea de tiempo en dos. Sí. Hay dos Gwyneth Paltrow con dos historias muy diferentes. Búscala, Gwyneth Paltrow, Temis.
Es del Sí, 98 por ahí. Ajá. bueno, No recuerdo el nombre, pero Sí. se separa la línea de tiempo en dos. Gwyneth Paltrow sigue con el novio en una. Dos vidas. Gwyneth Paltrow corta con el novio en otra y una empieza a pregunta. salir con... Por Sí, lo que entendí de lo que dices de la película, al aventarse al metro, pues te dan a entender que se desvivió, ¿cierto? Pero va y viene, va y no, es viene. que en una se le cierran las puertas y en una sí se sube al metro. Al cerrarse las puertas, conoce al muchacho, al otro, y regresa a su casa en vez de subirse al metro. Es que ya tiene tiempo. Creo Está que padrísima. descubre que el novio estaba con su exnovia y cortan en esa línea de tiempo. Y al subirse al metro, no descubre al novio, siguen siendo novios, no conoce al otro chavo, y te presentan las dos líneas, pero no sé si ven, al final es bien importante que se juntan las líneas, o sea, ya no pueden ser dos, se junta una sola línea de tiempo y ella porque fallece en una de las dos líneas, me parece ella, no sé si la atropellan, algo así, y en el elevador, cuando se está terminando la película, conoce al chavo, del cual sí estaba enamorada. Y entonces como que te dan a entender que no importa que se hayan juntado las líneas, su destino era cortar con su novio y estar, digo, ya sé que suena algo muy mundano, o sea, su pareja, etcétera, pero es la historia de las líneas de tiempo, y eso sí hay muchos testimonios de gente que despierta un día, está en otra línea de tiempo, ellos tienen la memoria de la línea anterior, y entonces se voltean a ver y dicen, yo no estoy casado con esta persona, ni nada, porque puede que sea un amigo, puede que ni lo conozcan, pero las líneas de tiempo van a tender a Ay, está fascinante ese tema. Eso me hicieron recordarme un libro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero el libro empieza en que es una top model famosa en Nueva York, vive en un penthouse, es muy creída, muy egoísta, muy malévola con la gente, baja, está saliendo de su edificio y le cae encima una licuadora y fallece. Entonces despierta en un pueblito, en algún lugar de España, en otro cuerpo, muy diferente. Ella, cuando era top model, tenía veintitantos. En el pueblito de España es una mujer de casi 60 años, obesa, que trabaja en un como supermercadito y despierta de que le cayó de una repisa una licuadora, como la que la desvivió allá en Nueva York. Entonces, pues le pasa esto que mencionan de que esta no es mi vida, que estoy haciendo aquí, auxilio. Pero bueno, conforme pasa el libro se va dando cuenta de que pues quien fue ya no existe y ahora es esta nueva persona y tiene que acoplarse a esta nueva vida. Como, no, pues sí, entre más allá de la muerte y dimensiones paralelas, porque empieza a conocer personas de su antigua vida. Sí, es que está la noción que en esta misma dimensión, sin irnos a otras dimensiones, en esta misma dimensión hay muchas líneas de tiempo. Luego entonces, en los comentarios anoto el nombre del libro, porque la verdad ahorita no me acuerdo. Y antes de que se me olvide, la maestra que descubre que los grises de Betty eran de Zeta Reticuli era Marjorie Fish. Y pues bueno, se supone que son así grises y todo, se hizo un estudio en New Hampshire, de que eran chiquitos, grises, sin dientes, porque en Zeta Reticuli la gravedad es muy fuerte. Entonces, por eso estas características físicas. Y pues luego de ahí viene el caso de, ¿cómo se llama? Ahorita se los digo, espérame. Antonio Vilas Boas. ¿Recuerdas ese caso, Alex? No, si gustas platicarme de él. Ilústranos. Antonio es el primer caso registrado, es incluso antes de Betty y de Barney, pero Betty y Barney son el caso más detallado, con más evidencia. Entonces, Betty y Barney son los que hacen esta imagen que Hollywood nos presenta de los aliens. Pero Antonio Vilas Boas fue antes a ellos, él fue en 1957, el 16 de octubre, que andaba de campesino allá en Brasil, en un lugar llamado San Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, y pues él tenía 23 añitos, estaba ayudando a su padre a arar, y además era estudiante de abogado, cuando se lo llevan. Y pues la descripción de lo que le ocurre pues es así bien, describe
a los grises, pero de color verde. Entonces, como los hombrecitos que tengo yo aquí atrás en mi imagen, ¿no? Entonces, lo hacen tener intimidad con una de ellos, pero de cabello rubio. Y no tienen los ojos negros, los tienen azules, pero igualitos a los que tengo acá atrás, no verdes. Y le dan a entender con mímica la verdecita que pues su hijo va a crecer arriba en las estrellas. Y se van. No describe así dolor, así ni nada, solo como mucho trauma de lo que pasó y del deseo que sintió, pasión por la verdecita, y hasta ahí. Y es catalogado como por expertos que según lo analizaron como falso, y no hay tanto detalle como con Betty Barney, por eso no lo cuentan oficialmente el caso de Antonio. Y bueno, Barney también describió que se llevaron una muestra de su líquido seminal, pero que no tiene idea cómo le provocaron pues un orgasmo. O sea, sabe que se lo llevaron, pero no, quién sabe cómo se lo llevaron. No lo recuerda. Pues está igual ahí en las glándulas seminales, o sea, no tiene que tener D. Es que recuerda que sí la tuvo, pero no sabe cómo pasó. Sí, ese fue el problema. Sí. Ajá. Y bueno, Barney falleció 3 años después. Como estaba ya muy como psicótico por el asunto. Ya no quería hablar del tema, ya no quería creer en el tema, ya no nada, y dicen que su estado de salud se fue agravando por todo lo que vivieron. Roswell es el siguiente caso donde aparece un gris, ¿no? Y Betty murió hasta el 2004 de 80 y tantos años, y ella siempre siguió hablando del caso, y todo lo que juntó y tuvo se lo donó a la Universidad de New Hampshire, que actualmente tiene un museo del tema. Sí, me parece que vale la pena, iba a decir que me parece que vale la pena, o sea, aunque sea estrés postraumático, ¿no? El hablar y compartir y creer, ¿no? Que no somos solamente los terrestres los que estamos aquí. Hay quienes dicen que hay vida de ese estilo en el océano, ¿no? Muy profundamente que hay vida extraterrestre en el... Pues a mí me recordaste a la película de Nope, no sé si la vieron. Nope. Oh. Ajá, véanla. Fue una película multigalardonada en el año 2021. Abyss es la que he visto, Abyss. No, busquen a Nope. Y o Nope. Voy a spoilear un poquito. Es otra como... estos extraterrestres que salen en Nope son muy arcaicos, salieron más como en mitología nórdica y islandesa y cosas así. Ahí les va. Nos pintan a un muchacho que tiene parece, no sé, un estado cercano a California, quizá Dakota, no lo sé, se ve muy árido. Tiene un rancho de caballos, y estos caballos en el tiempo de su padre pues eran contratados por películas de western de Hollywood, y eran ricos por el tema, pero ya en este punto que él tomó el cargo y su papá ya no existe, están en la ruina y no sabe qué hacer. Y hay ovnis que le roban caballos, pero le regresan esqueletos o vísceras, o sea, como lluvia, se la avientan. Entonces, pues muy complicado, él no sabe cómo reaccionar ante estas cosas, y van pasando un montón de escenas que sí te dejan en shock, y su hermana pues lo ayuda a intentar filmarlos, pero pues les cuesta mucho trabajo porque cuando se acerca el ovni, que se esconde en ciertas nubes que aparentemente son falsas, se apaga todo, la luz, todo, las transmisiones, y no hay manera como de grabarlos. Entonces logran comunicarse con un cineasta que tiene una cámara mecánica, y pues con eso se sueltan a grabar, ¿no? Entonces, esta clase de extraterrestres a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido muchísimo, y pues se dice que nos usan como de alimento. Entonces, pues
vean Nope, sí está muy, muy buena. Ahorita les digo el director porque se me olvida. Y Alaska es un lugar donde se supone se han visto más de este tipo de extraterrestres. Incluso José Vasconcelos, en algún lugar de Veracruz, vio algo así. Vio uno que salió de una cascada y se llevó un animalito. No recuerdo la verdad qué animalito fue, pero sí Vasconcelos, que era adolescente, se sacó de onda al ver eso. Entonces, es así como que una variante que solo es como la nave, pero se transforma y parece como un insecto, sí, como, no insectoide, como una especie de pez volador, no sé cómo explicarlo. Entonces son diferentes, ¿no? Y se dice que en Alaska, en lo que llaman el Triángulo de Alaska, es donde más avistamientos de estas cosas ha habido. En el Triángulo de Alaska han desaparecido montones de personas. Ahorita digo la cifra porque se me fue. Pero bueno, antes de hablar de lo de las desapariciones, quiero hablar de una pequeña islita. No sé si la hayan escuchado. La isla se llama... a ver, espérenme. Bueno, la isla es Isla de Chirikov, en Alaska. ¿Alguno sabe de ella? No, yo no. No, pero sí he sabido que cerca de lo que es el Polo Norte o costas en general es cuando podemos tener los avistamientos de los ovnis, en sí las naves. Que a mí me pasó, yo por ahí creo haber visto cuando tendría yo unos 17 años, pero ahorita les digo. Ok. Oye, yo también vi uno, pero yo lo vi en Nevada. Ay, pero al rato hablamos de eso. En la isla de Chirikov es un lugar que me parece muy interesante porque así como con el caso de Betty y Barney, los grises hacen famosos para el resto del mundo, en Chirikov solo existen vacas y toros. Nada más, son salvajes. Y se intentó comercializar su carne, pero técnicamente es incomible porque es demasiado dura y demasiado seca y con un sabor feo. Entonces actualmente están el lugar protegido como reserva. Y ahí están un montón de vacas y toros. El toro de ahí es catalogado como el tercer toro más semental y grande del mundo. Y y pues ahí andan. Pero de Chirikov es donde sale esta idea de que los grises pues tienen como no los grises, no se sabe bien qué especie, pero al parecer es la que es gigante, que miden como de 2,5 a 3 metros, los que tienen como esta relación con el ganado y los que pues, se hicieron icónicos por secuestrar vacas, ¿no? A lo largo del mundo. Okay. ¿No? Que se la pasan llevando. Y en Chirikov se cuenta que fueron los rusos los que llevaron ganado para pues habitar el sitio y que en Chirikov un tiempo fue hasta cárcel. Esto se había descartado, pero por allá de 1860 o algo así, un navegante encontró restos de cosas de presos. Entonces, pues sí, al parecer sí la usaron de cárcel alguna vez, pero dejaron el ganado abandonado. Y por allá por 2004, 2 chicas que le gustaban de tomar fotografías panorámicas fueron a Chirikov porque no está prohibida la entrada y ellas pues llegaron en un botecito, iban muy felices para tomar diversas fotos cuando se sacaron mucho de onda al ver que en la lejanía venía algo en el mar. Se quedan de qué onda, empiezan a ver con su cámara, con binoculares, y eran 20 vacas nadando hacia ellas y hacia la isla, porque ellas estaban llegando a la isla. Y las vacas nadando, así como profesionales de la natación, rodean el bote y se sintieron como amenazadas, como que les querían hacer daño, y mejor prendieron el motor del bote y se fueron de ahí. Ya no subieron. Entonces, estas vacas misteriosas, pues sí son catalogadas muy diferentes a las que todos conocemos. Son como que astutas, pues muy violentas, dado el caso, y casi no quieren que los humanos pisemos el sitio.
Muy interesante. Si puedes comentarnos después, como dices en la caja de información, de dónde ahondar más en esa información. Ok, No tenía idea de que las vacas fueran peligrosas ni nada por el sí, estilo. Bueno, cuando creo haber visto una nave, pero no sabía, fue como, ¿qué te diré? Cerca del 90, sería 88 por ahí, que ajá, andaba viaje de preparatoria, así como que vamos a una playa, pero ir a la aventura, o sea, no a un hotel ni nada. Entonces, ya cuando me empezó a dar sueño, pues me fui a meter a un coche junto con una amiga. O sea, había gente que sí traía su tienda de campaña, creo. Pero el caso es que pues yo no tenía mi tienda de campaña, entonces pues bueno, ya tengo que dormir. O sea, era de hacer la fogata y todo eso, lo que son así cosas de muchachos, ir a pasar la noche en la playa. Entonces, a través del parabrisas estaba una lucecilla, o sea, como que era, yo pensé, es un avión, ¿no? Que va pasando, pero andaba yo tan cansada de todo el día de asolearme que me dio una quemada y quemada y media, que de ahí ya no me quise volver a pronunciar jamás en la vida, jamás en la vida. Si voy a la playa, voy con manga larga y debajo de una sombrilla, literal, sin exagerar, porque me dio una quemada fea. El caso es que estaba ahí la luz ahí titilando, y ya con el paso de los años digo, a lo mejor era, ¿no? Porque era una nave ahí con las luces. Era algo muy lejano, bueno, ni tan lejano, porque sí lo alcanzaba yo a ver claramente, pero andaba tan cansada que no le presté mucha atención de que, ay, puede ser un ovni, yo ni en cuenta. Hasta tiempo después, cuando ya empezamos a aprender de que naves no identificadas y todo eso, digo, puede ser, porque estábamos precisamente en la costa, ¿no? Cerca de la playa y estaba ahí algo ahí con las luces. Sospecho que sí era una nave. Ya. ok. No, o sea, ni siquiera se me hubiera ocurrido, no, pero después digo, ¿por qué no cambiaba de lugar? ¿Por qué estaba ahí como estacionada, como observando quizás, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, pues ya. Historia corta, pero sí Ok. digo, creo haber presenciado una nave porque estaba muy misteriosa, no era un avión. Yo primero pensé, es un avión que ahorita se va a pasar y nunca pasó. Sí, no, no. Y bueno, respecto a lo del sol y no asolearse, bienvenida al club. Este, y bueno, sí, a mí también me pasó algo muy similar, pero me ocurrió de regreso de Las Vegas. En la carretera, yo tenía como 12 años, mi primo John como 13, mi tía manejaba una camioneta y estábamos con almohadas acostados atrás y pues la ventana así como de la cajuela pues grande, pues ahí mirando la nada, bueno, al cielo, cuando vemos sí, un ovni pero rojo. Entonces nos quedamos el primero en verlo fue John y me dice, mira, y pues yo, caray. Entonces los dos, todos histéricos, diciéndole, tía, bueno, mamá, detén el auto. Y ya la otra derrapa ahí en la tierra y detiene el auto y los tres salimos a verlo. Estaba fijo, pero de repente empieza como a alejarse y como a acercarse, se veía más grande. Y cuando lo empezamos a ver más grande, pues así mi tía súbanse al auto y aceleró lo más que pudo y nos fuimos. Sí, yo lo que alcanzaba a ver también era lucecita roja, intermitente. Ajá, Alex, ¿qué nos puedes decir de ovnis? sí. ¿Qué nos dices, Bueno, Alex? yo creo que los más claros que he visto fue recientemente en Sedona, Arizona. Hice un viaje con mi esposa y otra pareja de amigos y fuimos a un, digamos, tour especial nocturno de visión de algo, ¿no? Digo, obviamente no te lo quieren asegurar ni nada y te dan gogles de visión nocturna. Entonces estábamos primero que todo en medio de la nada ahí del desierto de Arizona y ahí hay He muchos andado ahí gases. en Sedona, he andado. Sí, afuera de Sedona estábamos, hay un campo muy grande ahí que la persona que nos explicaba, que de hecho tuve en mi canal en inglés un episodio de ella, un poquito sobre los servicios que da, Leslie, no recuerdo el apellido. Para empezar, ella platica que fue abducida. Ella también fue abducida y platica su historia ahí en el tour. Y ella conoce a Luis Elizondo y a otras personas
vamos, bastante conocidas en el mundo UAP, OVNI o UFO, UFO, perdón. Y ella nos muestra una serie de montañas que se ven al fondo y con los goggles de visión nocturna se empiezan a ver una serie, no lo quiero llamar naves, pero era algo que salían a velocidades no humanas, ¿no? Que si eran naves del gobierno de Estados Unidos con capacidades así medio, eh, medio milagrosas, o si eran ovnis, o si ahí es una base ovni. Lo que sí es que ella nos enseñó a hacer la diferencia entre los helicópteros, que estaba lleno de helicópteros, lo veías con los goggles de visión nocturna, que porque decía por el flasheo, o sea, el flasheo era, nos explicaba, 3 flasheos continuos es militar, 2 flasheos es comercial y un flasheo es privado. Entonces se veía el triple flasheo de los helicópteros y estas naves no tenían nada y algunas salían y se veían blancas y luego se hacían grandes y se hacían como rosa o verde o cambiaban de color y luego se veía como que se iban al espacio exterior. Sí, bastante impresionante, pero no era algo claro. Ella dice que en el 2% de los tours sí se aparece lo que ella le llama una nave geométrica, o sea, un disco, una cosa así ahí enfrente del grupo, que ha sido muy raro. Yo tuve un invitado de Uruguay que él hace lo que se llama contactismo extraterrestre y lo que él hace es, no se aparecen las naves, él lo explica, las naves no se aparecen de una manera orgánica así en tu ventana, o sea, eso es muy extraño, debes de tener algún tipo de unión con esos seres porque pues si fuiste otra cosa en otra vida, puede que haya sido parte de ellos, ¿no? Muchos te vienen a visitar, pues son como familia, o sea, aunque suena esto muy extraño, pero sí va algo por ahí. Pero él lo que decía es que él tiene un servicio que se van a 400 kilómetros de Montevideo, Uruguay, estás en medio de la nada, no hay ni siquiera señal de celular, no hay ni hoteles, no hay absolutamente nada, tienes que estar en tienda de campaña y después de 2 o 3 días no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes comer carne, cuestiones que te saquen de tu centro, llamémoslo así. Y después de 2 o 3 días, si el grupo se une y hay una intención en común de que se aparezca la nave, se aparece. Entonces, dice que a veces le tienen que pedir a un miembro del grupo que es, por ejemplo, escéptico, que por ejemplo está jugando, que por ejemplo no lo está tomando en serio, la nave no se va a aparecer si hay una persona que no tenga esa decisión. Y lo entiendo porque, a excepción que sea para un tema de una abducción, como lo platican, que sea una intención un poquito no bien intencionada, los seres que vienen a dar mensajes o así, respetan la ley de la no interferencia, que es universal. O sea, tú no puedes llegar y decir, yo me aparezco porque me aparezco y te causo miedo, te causo un problema. Si tú quieres que me aparezca, yo me apareceré. Entonces, yo sabía, digo, cuando le dije a mis amigos y a mi esposa, no creo que aquí se aparezca nada, porque en particular en el grupo éramos 10. Había un señor, por las preguntas que hacía, que eran puras preguntas de escéptico. O sea, entonces, aunque sea solo por él en el grupo, no se va a aparecer. O sea, eso que dice ella, que en un 2% se aparecen, es porque se hizo una comunión en el grupo de que realmente se apareciera. Entonces, a la gente que le pasa, sí, perdón. Qué interesante, digo, porque sí puede ser eso de que gente que no cree nunca va a ver un fantasma, ¿no? Así es de que no, y puede que esté con la persona al lado, como me decía un compañero en el trabajo, decía, mientras estamos tú y yo hablando, eso fue hace unos 30 años, como tipo, y mucho antes de la película de, ¿cuál era? Sexto Sentido, mucho antes, o sea, estábamos hablando de unos 30 años, dice, haz de cuenta que el niño de Sexto Sentido, él, mi compañero, gerente de operaciones, así súper big dog, como le decimos acá en inglés, ¿no? Él, así como jefe de alta jerarquía, o sea, corría el riesgo de que yo lo prejuzgara como que, ¿no? Así, no me dijo, o sea, a mí me contacta gente que ya pasó a otro plano y me pide ayuda, pero yo me hago el que no los ve. Yo finjo porque, o sea, son demasiados. Y, o sea, pues él tiene cosas que hacer y yo me sordeo. O sea, a mí la gente, ellos me están contactando, pero yo no les hago caso. Hazte cuenta el niño de Sexto Sentido. Entonces, sí me hace lógica que si alguien dice no creo o no quiere creer o está cerrado de la mente, no se va a dar esa comunidad que dices, ¿no? Sí, y este muchacho Juan Carlos, que no son que yo va a tener unos 40 años o inclusive menos, él dice que era un total escéptico, él no creía en absoluto, pero le digo, bueno, ¿y por qué se acercaron a ti? Porque él inclusive los ha abrazado, ha hablado con ellos telepáticamente, o sea, es su testimonio, ¿verdad?
y me pasó unos audios y unas fotos de manera privada y están bastante increíbles. Es el mejor contenido OVNI-WAP que he visto en las redes. O sea, supera lo que vean, lo que hayan visto ahí, pero pues obviamente es un tema que él no quiere ¿Cómo te compartirlo, llamas ¿no? de nueva cuenta para buscar? Está en mi canal, es Juan Carlos, se llama Juan Carlos, está en dos partes, de hecho. Por lo mismo que estuvo tan buena la charla, hicimos una segunda parte. De hecho, la parte más interesante de este tema de contactismo es la segunda parte, donde él platica todo el procedimiento que hay que hacer y dice que con su procedimiento tú vas a ver una nave en tu ciudad lejanamente, o sea, se van a identificar contigo. Y luego, si tienes que hacer el viaje a Uruguay, se van a 400 kilómetros de Montevideo. Me explica que es una zona, ¿han escuchado esta zona ahí en Chihuahua, la zona del silencio? Me suena exactamente lo mismo, o sea que no hay comunicación, no hay definitivamente redes celulares, no hay señales de radio, de televisión, no llega nada ahí. Dice que sí, pues hay que hacerlo como estilo montañismo, con casa de campaña, bañándose en un río que hay ahí, llevando comida enlatada, pero sí me explicó, o sea, si fumas no puedes fumar, si tomas alcohol no puedes tomar alcohol, no puedes comer carne. ¿Por qué? Porque todas esas cosas bajan la vibración y eso sí es cierto, o sea, esas cuestiones te sacan de tu centro y tienes que estar lo más cercano a la frecuencia de los seres para que haya un empate y ellos puedan bajar. Entonces dice que cuando se dan los contactos, puede inclusive bajar la nave, salen seres y hay algún tipo de comunicación telepática con los ahí presentes. O sea, son testimonios bastante increíbles, pero la manera en que yo lo entiendo es, le dije, si yo voy y soy escéptico, no va a funcionar para nadie, porque ellos no se van a acercar por ti, por respeto a ti y a tu escepticismo. No te quieren asustar. Hablo de los que vienen con un fin benévolo. Él dice que ellos son de la alianza de los seres galácticos, algo así. Hay muchas, y simplemente es un mensaje de amor y de paz, ¿no? Un mensaje de crecimiento. Ellos no vienen a abducir, no vienen a meter ideas, no vienen a nada. Pero sí respetan, sí respetan en situación que si tú no quieres ser molestado, no. Pero por eso tiene que ser un tema remoto. Lo que platica Temis me hace todo el sentido del mundo. Una carretera de noche, posiblemente muy pocos carros o un solo carro en la autopista. Así han sido los testimonios. Voy manejando de noche, autopista sola, y de repente veo una nave. Sí, y te aseguro que si te pones nervioso y todo, la nave se va. Y muchos dicen, es que donde iba a tomar para grabar se fue. O No sé. quizás el poder energético que tenemos, para bien o para mal, ¿verdad? Ese campo energético que te hace como un shield, ¿no? Como una coraza contra eso, Escudo. un escudo que ellos no van a poder. O igual porque no venían para mal, pero como pues tú no te abriste, me voy, Ándale, ¿verdad? Porque no te quiero causar un el tema. escudo ahí, no pueden ellos penetrar. Escuché yo con Amanda Miguel, que también, o sea, no tenemos por qué inventar historias así de la nada, digo, es una cantante de éxito súper, súper, súper. En su entrevista con Jordi, comenta eso, ella en Argentina, pero cerca de la Patagonia, dice donde estaba, creo, la casa de su abuelo. A lo mejor ahí sí estoy inventando de dónde fue, pero sí cuando muchos años atrás, ellos vieron la nave y la nave madriza y todo el show. Sí, de hecho acabo de recordar ahorita que les mencioné esto que me comentó Juan Carlos, que de hecho te tienes que salir de la ciudad porque por lo mismo de que, o sea, no van a venir aquí en Monterrey y plantarse en el centro de la ciudad. No hacen este tipo de cosas como de película. Eso yo tengo la idea, es una posición mía, es una opinión nada más, que muchas de las naves que se ven, inclusive grabadas, no son extraterrestres, son terrestres, es tecnología terrestre. Por ejemplo, lo que yo vi ahí en Sedona, a mí me suena que es terrestre, que es tecnología avanzada terrestre. Sí, perdón. No, bueno, te interrumpo porque yo ya me tengo Sí, que ir, pero quiero sí, agregar que perdón. sí, hay mucha tecnología que se cree terrestre. De hecho, Leonardo da Vinci diseñó ovnis y también lo hizo Nikola Tesla. Entonces se cree que varios gobiernos hicieron tecnología militar con ovnis. Hay registros de que los nazis tenían un ovni, pero giraba tanto que al piloto le provocaba vómitos como por 4 días. Entonces, eso se cree. Y ya antes de irme y de dejarlos, quiero recomendarles un anime que hay en Netflix que se llama Dan Da o Dan, algo así, pero está muy interesante. Te narra la historia de dos chicos como de
preparatoria o secundaria tal vez, que es una chica y un chico que comienzan una amistad sin querer y empiezan a hablar de ella cree en los fantasmas, él cree en los ovnis, ella no cree en los ovnis, él no cree en los fantasmas. Esa noche se dice, no, pues tú vas a ir al lugar donde más aparecen ovnis aquí en Japón, aquí en Tokio, y tú vas a ir al lugar donde se dice que hay un espíritu maligno. Se comunican por sus celulares, él está en un como desnivel abandonado donde se supone, un subterráneo donde se supone hay un fantasma, ella va a un hospital abandonado donde se supone hay avistamientos ovni, están hablándose por el teléfono, y esto es nada más el primer capítulo, pero está muy divertida, véanla por favor. A ella la abducen los extraterrestres, y a él un espíritu maligno que se llama Turbo Abuela hace posesión de su cuerpo. Entonces, usa muchas leyendas japonesas, está muy bueno. Entonces, yo aquí me despido. Gracias. Se cuidan, espero verlos pronto. Me quedo con Mulan. Claro que sí. Ok, bye. Nos vemos, Temis. Buenas noches. Gracias. Sí, punto de parte de Mulan, está padrísima la historia, ¿no? Mulan, muy padre. Si no la has visto, te la recomiendo. Mulan. Mulan, ya sea la que es con cuerpo o la original, está más bonita la de caricatura, como cartoon. Así es, sí, como anime, como caricatura. Sí, pero con dibujo antiguo, o sea, nada que ver con la tecnología de ahora, o sea, muy padre creo que es de Disney. Bueno, entonces, padrísimo el tema, que obviamente es como la política, ¿no? Y religión, que nunca se acaba. Sí, claro, son temas, por eso digo, son opiniones, o sea, por ejemplo, el caso de este chico Juan Carlos, pues él ha estado, digo, para que te des una idea, ha estado en programas de Estados Unidos del nivel de Jaime Maussan, pero son temas que ya eliges y ya la historia, de cierta manera, no sé, cada historia es diferente, ¿no? Y hay unas que, por ejemplo, me suenan que no me hacen mucho sentido y de alguna manera digo, no, bueno, pues esta la verdad no me la creo tanto. En el caso de Juan Carlos, yo la verdad, y aparte que me presentó la evidencia, digo, ya con eso ayudó bastante, pero ya le había creído para cuando me la presentó. Y de hecho, pues bueno, no se pudo hacer porque él ahorita va a ser en enero ya su campo, llamémoslo así, y tienes que prepararte antes y así, entonces ya no hubo manera, pero igual en un tiempo futuro sí me gustaría ir con mi esposa. Pero lo que tiene también el tema es que estás muy lejos de México y estás fuera de zona celular y todo, entonces bueno, es algo complicado, ¿no? Cuando yo tengo 2 hijos, pues es complicado estar perdido en la nada sin estar en contacto, ¿no? Sí, a mí creo que no me gusta. Inclusive yo vivo donde hay vecinos a los lados. Eso de vivir en el bosque, aunque sea muy de elitista, ¿no? Así cuando tienes tus cientos de acres y todo, así como que en tu residencia, que no te molesten los vecinos. Yo prefiero que me molesten los vecinos, o sea, no me gusta estar aislada, no. No, yo hablo de que ahí pues estás perdido en la nada, si hay algún tipo de emergencia acá, no te localizan porque, o sea, estás me da algo de temor, la verdad, me da algo de temor estar incomunicada. Exactamente, sí, dice que el hotel más cercano está a 80 kilómetros y que cerca. sí. 80 kilómetros de cerca. Sí. No, bueno, pero no está para ir y venir. Y aparte, bueno, es que se tiene que dar, no lo quise decir porque es un tema muy controversial, pero, o sea, tienes que hacer una especie de centrarte, de meditar, de estar fluyendo en una energía común, ¿no? Entonces, si estás distraído, estás en el celular y todo, no estás... Como el camino de no sé qué, ¿no? Que también yo seguía antes, que de España rumbo a no sé qué ciudad de Francia, cerca de Francia, que es un camino de meditaciones, son kilómetros que vas caminando con solamente tu mochila y lo más indispensable, ¿no? Es el camino de que, el camino de... Sí sé cuál dices, pero sí también se me escapa el nombre, pero... Se me escapa el nombre, pero es pura meditación sin celular. Oye, una pregunta aquí de Meshi. Es amiga de la casa, dice, oiga, don Alex, ¿y a qué se deberá que siempre se avistan de noche los grises o los ovnis? Bueno, las lucecitas de los ovnis pues se ven con más claridad de noche que si anduvieran de día volando, ¿no? Que también he visto de tarde, ¿no? A cualquier hora he visto ovnis, tal cual. Fíjate que, híjole, aquí va a estar medio controversial lo que voy a decir, pero la mayoría de los ovnis que tienen luces y flashean se me hace terrestres.
Entonces, ellos típicamente no, pues si te pones a pensar, pues no tienen necesidad de tener luces. Muchas veces no sé qué te atacó ver nubes muy raras con forma así como de disco. A veces están escondidos en las nubes. Aquí se dio hace como 3 meses que todo el mundo se empezó a pasar fotos por redes porque toda la ciudad se veía, o sea, ahí sí se aparecen escondidos en las nubes, ¿no? Entonces, pero era una cosa increíble. Yo lo que sí vi de niña es, mire, como la canción de Mónica Naranjo, ¿ves tu casa en una nube? A mí me pasó que vi caminando y luego ya no era, o sea, fue así como una visión corta. Tipo la arquitectura romana o griega, así como con columnas blancas, todo así blanco, pero en el cielo. O sea, era como una ciudad en el cielo, pero no era forma de nube, o sea, era como tal cual lo que llegamos a creer, ¿no? De la Biblia, que la vida después de esta vida. Sí. Pero haz de cuenta que yo vi una ciudad así como gates, así como la entrada era todo columnas blancas, pero se traducía que era como una ciudad. Caminando yo de niñita y luego ya no estaba. Sí, sí, sí he escuchado eso, yo nunca me ha tocado verlo, pues he visto fotos de que se ven como ciudades o se ven como cosas muy raras en el cielo así, y no es la típica de que te estás imaginando la nube. Las que yo te menciono, era una ciudad, sí. Así es, sí se ve como si fuera una pintura, o sea, una foto, haz de cuenta. Sí, Ahorita tiene muchos días, tiene como una semana, que no supiste, hubo un caso muy sonado en Manchester, en el aeropuerto de Manchester, que bajó como una esfera. Pues dicen que sí era un dron y todo, pero se va volando. Cuando se acercan a revisar qué es, se va volando a una velocidad también. Ahora ese sí puede ser tecnología terrestre, que pues están soltándola ahí. Había también un tipo de ovni triangular que salía mucho en Bélgica, en ciertas partes, por alguna razón, que también se llegó a decir que era tecnología de ciertos gobiernos, pero mucho más avanzada de lo que nos presentan. O sea, esa te puedes ir a Marte en un 2x3 y así, cosas que ahorita pues nos lo hacen ver que es imposible con estas tecnologías, ¿no? Pero entonces las naves de día tú les tendrías más credibilidad. sí, es que muchas veces tendemos, te digo, lo veo al revés como tal vez se vea comúnmente. Ellos no ocupan impresionarte ni nada, al contrario, lo último que quieren hacer. Así me lo ha explicado gente muy relacionada al contactismo y que sabe, que ha investigado este fenómeno por muchos años, que es como lo platica Juan Carlos, o sea, tú te tienes que alinear a su frecuencia, no tanto, ellos no vienen aquí, si no imagínate, pues ya estarían por medio de las ciudades, por todos lados, como en las películas, ¿no? Muchas veces de cosas que vemos a mí se me hace, hay otra explicación, pueden ser terrestres o puede ser como lo que viste tú, que eso no lo ve un fenómeno ovni, sino es más como que estás viendo otra línea de tiempo o estás viendo otra dimensión. Digo, hay otras dimensiones que tal vez pues vivimos en los cielos y las ciudades son ahí, sé que suena muy extraño, pero es lo que platican la entidad de esta Bashar, que platica sus ciudades y son muy diferentes a las de la Tierra, porque él vive en otra dimensión, en algo totalmente diferente, ¿no? Entonces a veces como que todo esto se está mezclando y puedes tener como que una visión de 1 o 2 segundos y estás viendo otra cosa. Y, la canción de Mónica Naranjo fue yo creo lo que me hizo recordar esa visión que tuve yo de niña, porque dice, ves tu casa en una nube y aún pisas el cielo. Sí, esto la memoria, o sea, que por años sí me acordaba, pero pues luego uno anda tan ocupado día a día y todo, que de esos recuerdos se van ahí quedando, ¿no? Y luego, ¿sabes? Me recuerdo caminando y luego, pero sigo caminando y ya se difuminó. Así es, sí, eso ya lo he escuchado, sí, otros han tenido esa experiencia. De hecho, me has comentado, sí, ya lo he escuchado, me llama mucho la atención eso que dices, sí, o sea, no soy obviamente la única persona en el planeta Tierra que haya vivido tal o cual, o sea, mucha gente ha tenido experiencias similares, ¿no? Así es, sí, muchísimo. Es que, por ejemplo, las abducciones es algo bien, o sea, hay muchísima gente, pero la mayoría no es famosa, ¿no? Y era lo que decía Leslie, que inclusive decían que un buen porcentaje de la población tal vez tenga reprimido algún tipo de abducción.
Hay gente que si tú platicas, pero esto es otro tema, no es de extraterrestres, es más como de entidades, así tipo fantasmas, que amanece con rasguños. Y luego te ves en el espejo y traes 2, 3 rasguños y dices, oye, pues, ¿de dónde? ¿Qué pasó aquí? Pues es que a veces estamos inmersos en dimensiones, líneas de tiempo, cuestiones por ejemplo, lo que hablas de los fantasmas y demás, que aquí están como tu compañero de trabajo, que le creo totalmente. Lo único que tenía es que él tenía esa sensibilidad para verlos. Ahora, Pero verlo aquí... era lo que él quería. Era No, era porque estaba él alineado. Él estaba alineado. De hecho, ellos se dan cuenta. Te ignoro. Él Así dijo, es. la Porque tía ellos que te digo, ahorita me retumbó que como que sí, como rasguñitos, heriditas en la piel. sí, hay gente que amanece con golpes, o sea, cosas que dices, oye, sí, o sea, te fuiste a dormir, no los tenías, amaneces con un golpe, no sé, en el hombro, en el pecho, en la cara, lo que sea, y pues, ¿de dónde? Es porque Era el caso de la tía de mi amiga que se quiso defender dentro de su semi inconsciencia, en lo que se quiso defender, pues sufrió ciertos rasguños. Así, bueno, eso también eso es relativamente común. Así es. Así es, Alex, padrísimo. Yo creo que si Dios nos presta vida y esperanza, seguimos colaborando, ¿no? O sea, padrísimo. Sí, ¿Sabes qué me muchísimo. gustaría? El de algo que he buscado y no he encontrado tanto, que te lo dejo de tarea. Ok. Es, yo sueño como continuación de un sueño que, inclusive varias partes, tercera, cuarta, quinta parte, de lo mismo que pudo haber sido el mes pasado, 2 años atrás, 10 años atrás o con los años que quieras atrás. Cuando me despierto digo, esto es la continuación de un sueño que tuve hace 5 años y todo, pero en mi sueño es continuación, like to be continue, así es, se va desarrollando, pero no noche a noche, o sea, pasan años y se retoma la historia en el subconsciente, de alguna forma, no en el sueño. Retomo sueños que cuando yo estoy en el sueño se siente más real porque digo, o sea, me es familiar en el sueño, o sea, yo continúo en esa otra vida paralela en el sueño, pero luego ya cuando me levanto digo, es un sueño que yo ya tuve hace mucho. ¿Y en el sueño estás consciente que estás soñando? El sueño no, o sea, yo en el sueño obviamente siento que es real, o sea, porque es continuación, o sea, es el siguiente capítulo. Pero cuando ya me despierto, digo, esto es un sueño de continuación de hace 5 años, quizás más, quizás hace 2 meses. O sea, es muy, son muchas historias en los sueños, muchas. O sea, muy independientes una historia de la otra. Pero cuando me despierto en la mañana de esa película en particular, digo, esto es de un sueño que tuve el año de la canica, pero fue continuación. Pero así muchas veces me ha pasado que son continuaciones de muchas otras historias. Sí, la verdad no tengo yo no quisiera aventurarme a decir algo porque no soy experto hay una cuestión, una disciplina que se llama interpretación de sueños. Y fíjate que una persona que he tenido en el canal exactamente se dedica a eso y otras cosas, le voy a preguntar, pero lo que te puedo decir, si estás consciente que estás soñando es bien importante porque lo que estás teniendo es un sueño lúcido y eso es súper poderoso lo que puedes lograr en el momento que haces conciencia de que, oye, yo estoy soñando, ¿no? Y ahí empiezas a acceder a una serie de cosas, ¿no? Muchas veces en sueños lo que sí tenemos, y eso sí lo sé y me ha pasado, tenemos regresiones a vidas pasadas. Entonces, si tal vez más que sea una continuación, y no me necesitas decir el contexto del sueño, sino tú pensarlo. De acuerdo, si me preguntas un ejemplo, ahorita no te lo puedo decir. No, y tal vez, no sé, un tema tuyo y todo, pero el contexto del sueño, o sea, realmente qué estás soñando, porque muchas veces inclusive son sueños no muy padres, pero te están diciendo una vida pasada. Sí hay una cierta noción en los sueños, no sé si lo habías escuchado, que toda persona, o sea, todo que se te aparezca en un sueño, o sea, toda persona ya la conoces, o sea, no estás inventando. No sé si eso lo habías escuchado y eso es muy interesante, pero si te tienes que abrir a la posibilidad de que, bueno, no es solo esta vida, sino estás teniendo como una memoria que está saliendo de vidas pasadas y como que todos los sueños te quieren mostrar algo. Es importante como que recuerdes eso,
y a veces está relacionado. Hablo de los sueños que se sienten como lúcidos, como tú los platicas, ¿no? O sea, importantes, como dices tú, inclusive se ven en otro color, en otro contexto, se viven diferente. Los sueños más tradicionales de que creo que es bastante común, yo he soñado unas 10 veces que reprobé en la universidad y no me dan el título, son cuestiones ya más un poquito, o que traes un problema de trabajo y lo sueñas y estás como que buscando la solución en el sueño, esos sí son más mentales, ¿verdad? Estos Como sueños que... estrés, como más como estrés. Sí, exactamente. Está tu cuerpo a fin de cuentas está depurando, igual que se está limpiando el hígado y demás de noche, tu cuerpo también, tu estrés y todo, te está buscando soluciones en el sueño, ¿no? Y a veces eso mismo no te deja dormir y te estás despierta y despierta y despierta porque estás piense y piense si estás estudiando en el examen, si estás en el Son trabajo. pesadillas que sí he tenido pero es como un recuerdo, ahí sí es un recuerdo vivido en la vida real, que de hecho lo platiqué con Temis la vez pasada, que estoy en el salón con gente que no queremos reprobar la materia, que era Matemáticas 4 en Ingeniería Industrial, y ves el reloj, pero es real, o sea, es como un recuerdo más bien que se torna en pesadilla, porque estoy ahí reviviendo que yo veo pasar el tiempo en el reloj de la pared y yo, o sea, 4 problemas a resolver y yo, ¿qué hago? Sí, Quiero pasar pues ahí los problemas así súper complicados, ¿no? De cálculo integral, es una pesadilla, ¿no? sí, sí, recuerdo. Yo también soy ingeniero mecánico y... Pero es real, es una pesadilla, pero que me pasó en la vida real, que fue No, traumático. sí Que fue entiendo que no es así. Digo, a mí, por ejemplo, de ese tipo en la universidad, me da mucho uno que por alguna razón olvidé la materia, o sea, olvidé que estoy inscrito a una cierta materia, y entonces me presento tipo en Gracias, noviembre, alguien me dice, oye, ¿no has ido a clase en 2 meses? Y yo, ¿cómo crees? ¿A poco estoy en esa materia? Y pues obviamente ya estoy bien reprobado, ¿no? O sea, y ya me despierto así como, y ya digo, ay, no, hombre, ya, eso fue hace 20 y tantos años, a mí entonces... sí me pasó eso, pero literal, en el primer mes dije, no sé qué hacer, no sé cómo responder estas preguntas de investigación de operaciones, qué vergüenza, y entregar el examen en blanco, preferible a entregarlo en blanco a recibir un rojo ahí, 0 o lo que sea. No puedo, y hacerle el drop a la materia, y, o sea, no estoy preparada ahorita, y luego ya, o sea, tomarla ahora sí el siguiente semestre y echarle las ganas, ir por el 100 y órale, vamos. Pero Así es. qué No, vergüenza, qué aquí vergüenza, era en blanco. que se me olvidaba por completo, o sea, que yo estaba inscrito, yo no puede ser, y que iba y hablaba con el maestro y decía, maestro, es que no, ¿cuál se me olvidó? No tienes Si todo no, el semestre de no venir, ya estás bien reprobadote, ¿no? Y bueno, caso cosas de ese contrario estilo. contigo es conscientemente hacerle el drop a la materia, así como que pues ya, ni modo. Sí, claro. No sé qué tan común sea el despertarte en el sueño, ¿no? O sea, tú estás soñando, te despiertas y empiezas, pero todavía el sueño parte del sueño. Sí, Entonces, cuando sí, finalmente te despiertas de verdad, te das cuenta que habías estado soñando que estabas soñando. sí, dicen que hay niveles en los sueños. No sé si te acuerdas de la película Inception, Me encanta la idea. que así es, y hablan de que, por ejemplo, para salir de un sueño, fíjate qué curioso, siempre que te matan un sueño, te despiertas. ¿Te has notado? Nunca te han matado en un sueño, nunca te has caído a algún lado, no sé, ¿no? No pregunto, igual no. No, pero he soñado así tipo películas, o sea, que se siente que el sueño es tipo un plot de una película. Que Sí, ya sea que yo soy la policía, la detective o lo que sea, que llego a quitarle la vida a alguien, así como, pero parte de la investigación tipo FBI, toda esa onda, y que, o sea, veo el líquido rojo así yo, ay, qué feo sueño. sí, hay sueños que sí están, pero fíjate, Pero no sé no si me se ha han tocado notado que sea eso. la víctima, sino que yo le doy Así es. según al malo de la película. Y me ha tocado que despierto, como dices tú, o sea, como que pienso que ya estoy consciente, voy inclusive al baño, me lavo las manos, todo, y luego me vuelvo a acostar y me despierto, ¿verdad? Digo, ay Dios, estaba, o sea, y es porque estaba en niveles de sueño. Una recomendación que yo puedo hacer es, digo, si lo quieren hacer, es algo, una decisión personal, es preparar el sueño. O sea, ¿qué le dicen? Es que 5 minutos antes de dormir hagas una especie de relajación, no le quiero llamar meditación, es simplemente respirar así, centrarte, limpiar tu mente y pedirle a tu ser recordar tus sueños, porque ayudan mucho. Los sueños tienen un propósito. La verdad, no necesariamente es asustarte ni nada. No lo recordamos muchas veces por lo mismo, de que no nos quieren
no nos quieren mover de nuestro centro, pero recordar tus sueños te accesa a este tipo de cuestiones como sueños lúcidos, viajes astrales, cuestiones así, que son interesantes. Mucha gente dice que es muy malo, que porque te puedes ir y nunca regresar. Son opiniones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Creo que son situaciones que si uno lo busca, se pueden dar, pero prepararte 5 minutitos antes de dormir, 5 minutitos, apagar luz y todo y estar centrado, ayuda mucho, inclusive a levantarte pues con más ganas y todo. Al menos así ha sido mi experiencia. Eso tendrá unos 2 años que lo hago. Ahora voy yo quiero dormir, me tomo algo de melatonina, 10 miligramos, o a veces digo, ando muy hyper, me tomo los 20 miligramos, pero procuro que sean 5 o 10 miligramos y ya nada más, y sí me hace efecto. Y o sea, ahora como el ritmo de trabajo que tengo es muy pesado y digo, llegó la hora de dormir y dormir se acabó. Pero antes, cuando estaba más joven, me gustaba seguir despierta, y por necesidad dedicar unas horas de sueño. Y andaba bien al día siguiente y síguele. O sea, no quería yo llegar a la etapa de sueño como que lo típico, prefiero ver la serie fulana, mi iPad, no sé qué, y seguir activa, y me rehusaba, como niña chiquita, me rehusaba a caer en dormir. Decía yo, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para dormir, tengo cosas que hacer. Y no me gustaba tanto la idea de ir a ese mundo de paralelo de sueño, como que no era mi hit. Ahora sí, ya con los años digo, es que es necesario recuperarse el cuerpo y todo, y dormir. Pero tiene poquitos años que capté que era necesario procurar lo más posible de horas de dormir. Pero antes no. Sí, aquí digo, la verdad que hay varias vertientes. Yo por eso quiero aclarar que lo mío es una opinión y no es información que tengan que tomarlo como guía ni nada. Es mi opinión, lo que a mí me ha servido, ¿no? Hay una vertiente que prefiere estar, o sea, como dices tú, cuando dormías poco. Yo de hecho conozco una persona que duerme 2 horas diarias. Personalmente se me hace hasta inclusive peligroso dormir tan poco. Él se siente mejor, dice que se siente con más energía porque él quiere estar su mente consciente 22 horas al día. Yo personalmente soy de la idea, te va a sorprender porque el número es muy alto, que estamos diseñados para dormir 12 horas y estar conscientes 12 horas. Eso para mí sería el balance perfecto, porque al dormir suceden muchas cosas. No solo descansa el cerebro, el hígado, el estómago, el corazón. No solo eso, el espíritu también descansa, porque el espíritu se va a otra dimensión que se llama el astral. Hagas o no viajes astrales, el espíritu se va al astral. Entonces, porque el espíritu se tiene que un poquito que desconectar de esta realidad. No sé si había escuchado los días que si duras sin dormir te mueres, 20, 22 es el número más o menos. Estoy hablando que no duermas un solo minuto. Y dicen, no, pues que se te inflama el cerebro, el corazón. Sí, eso te lo va a decir un médico, ¿no? Sí. Lo que yo te diría es porque tu espíritu ya no aguanta y se sale. Y ahí sí, al salirse tu espíritu de tu cuerpo, pero salirse totalmente e irse a otro lado, tú mueres inmediatamente, ¿no? Entonces, yo lo veo así, es esos 20, 22 días tu espíritu dice, yo necesito irme a esa dimensión de descanso que es para mí, ¿no? Y es ahí donde sueñas, es ahí donde se dan los sueños lúcidos, donde se dan los viajes astrales. Es como una especie de meditación natural. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo medito, pero duermo 2 horas. Pues mejor no medites y duerme 8, porque es un hecho que no se ocupa meditar. O sea, es padre porque la meditación es la combinación del sueño con el consciente. O sea, conscientemente estás logrando ese estado de inconsciencia y accesas ciertas situaciones como memorias y puedes hacer cosas muy interesantes, pero todo eso lo haces en el sueño, de manera natural. Todos. Sí, estoy de acuerdo. A mí me pasó con, aparte de que no me gusta dormir anteriormente, ahora sí veo la necesidad, pero en una época que me cambiaron de horario a yo ya estar en el trabajo a las 6:30, creo. Entonces, yo como ya estaba acostumbrada a dormirme tarde y tenía que levantarme mucho más temprano, ir a dejar niña a la guardería, todo. Y empecé con algo como que un globo, como lo llenas de agua del lavabo, que le echas agua y se siente así como pesadito. Así sentía yo por atrás del cerebelo cuando agachaba un poquito la cabeza, pero porque estaba durmiendo muy pocas horas por 2 semanas, creo. Entonces, donde me agachaba sentía así como un globo lleno de agua por atrás que me golpeaba, y donde me enderezaba se regresaba. Y así me estuvo pasando varios días que lo empecé a notar, y yo dije, ¿qué es eso? Y lo investigué y la respuesta era que era fatiga.
Y yo, ok. Entonces ya me tuve que comportar y procurar ajustar mis horas de sueño a que fueran dormir un poco más, tratar de ajustarme y irme a la cama más temprano porque me tenía que levantar más temprano, pero entonces ajustar a dormirme antes y procurar un poco más de sueño y sí se me quitó, o sea, sin tomar nada de medicamento, nada, simplemente dormir más, pero imagínate eso de que te agachas y como que sientes que algo te retumba y se regresa, como un globito lleno de agua atrás por el cerebelo, por la sección occipital. Sí, La falta de sueño es importantísima. Cuando empieza a dormir poco, se empieza mucho la inflamación. Entonces sí, de hecho lo que dicen que te lleva a la muerte, el no dormir 20, 22 días, es la inflamación del corazón y el cerebro. O sea, el cerebro se te inflama tanto porque no descansa que eso te lleva a la muerte. Eso te va a decir un médico, insisto. Yo la parte que veo es si es eso, pero también es que tu espíritu ya dice, enough, yo aquí ya me voy, pues no me dejas dormir ni un solo momento. Hay varias historias interesantes, ¿eh? Hay una historia de un experimento ruso, soviético en ese tiempo, todavía en los 40, en la Segunda Guerra Mundial, que a unos prisioneros los forzaron a no dormir porque querían inventar un fármaco para los soldados, que fueran super soldados, de que pues no durmieran, estuvieran las 24 horas en batalla, ¿no? Pues dicen que se hicieron así como al final, como especie de demonios ellos, antes de morir, ya de tanto, que ya de plano cambiaron sus facciones y cosas así. Imagínate que puedes tronar algo en el cerebro que se hace psicópata a la persona. Así es, sí, se hicieron muy violentos y entre ellos se mataron, no sé qué tanto, porque al final excedieron, se fueron y fue que llegaron esos días. Ahorita vi también un caso muy sonado de un youtuber de esos que tiene millones de suscriptores, que también estuvo, creo que en un en vivo, no sé si lo paraba o no, pero documentó que estuvo sin dormir como 12 días, creo. Y muy errático él al final y mal rollo, y se estaba realmente poniendo en peligro, ¿no? Porque sí, ya un día completo sin dormir, 2 días completos sin dormir. 2 días, máximo, como 2 días. No, ya es una cosa. Yo creo que de joven sí hice el día en algún examen y, Ándale, sí, y una fiesta que le seguías, una cosa así, ¿verdad? Sí. Porque eso sí que sí está, no puedo. Aunque me haya desvelado o que me la haya pasado en vivo, como decimos, ¿no? Que seguiste en vivo para el día siguiente. Siesta para mí es una mala palabra, es una grosería. No puedo. No se me da. Sí, claro, sí, es una aunque no haya dormido ni lo suficiente o nada la noche anterior, me espero hasta la hora de dormir del día siguiente y ahora. Oye, Vicky, no estoy seguro ya si mi celular pronto la batería, entonces no quisiera irme sin despedirme. No sé si quieras que platiquemos algo más antes de irnos. O... No. Pues salieron varios temas. Claro. Sueños continuados, que si puedes contactar a tu amigo conocido. Sí, es amiga, tiene un canal ella también, y ella ofreció el servicio de interpretación de sueños, pero lo quitó. Pero le voy a preguntar que si hay una interpretación, pero lo más seguro es que sí me pregunte el contexto del sueño. Es que más que yo así lo veo, más que seguir de un sueño es qué te está diciendo el sueño y las continuaciones del sueño. Y porque sí, muchas veces el contexto, por eso lo padre es cuando lo haces lúcido, que es cuando logras la conciencia. Inclusive se pone bien curioso que se te empiezan a aparecer como que seres de otras dimensiones. Se pone bien interesante, o sea, así son los testimonios de la gente. Con gente que ya falleció, que imagino que también no es nada raro, ¿no? Que tienes como que la idea de que regresó. O sea, ahí sí sientes de que ¿qué está pasando? Porque se supone que él ya había trascendido y todo, pero te queda ahí como la esperancita de que, bueno, a lo mejor no fue cierto que sí falleció y esto es la verdadera, cosas así. Hay varias opciones ahí. No se recuerda la película Ghost y la obsesión de él de mandarle un mensaje a su novia, ¿no? De que lo habían matado, etc. Cuando se te aparecen seres trascendidos en sueños, puedes estar experimentando lo que tu amigo, pero en sueño. O sea, estás viendo un ser trascendido, pero que está todavía en esta realidad. Lo que se le conoce como un ser desencarnado o un ser en el astral. Normal. No, pero me refiero a un ser que falleció, pero que no se ha ido de esta realidad. O sea, no ha trascendido, no se ha ido a donde se tiene que ir. Esos son los seres desencarnados, los fantasmas y demás.
no significa que sean malos, aclaro, es simplemente que tienen típicamente un mensaje que dar. Así como tú platicas de tu amigo, una invitada que yo tuve me dice que en España también, pues de hecho de ella, la de las abducciones, y vamos a hacer un programa especial en seres desencarnados. Ella me dice, me contacta un ser desencarnado y me dice, tienes que ir a Oviedo, España, ella estaba en Madrid, no le queda cerca, a hablar con mi hijo porque está muy preocupado de mí. O sea, el papá trascendido veía que el hijo estaba muy mortificado por él, que le decía así, porque les hablas y te escuchan, no puedo vivir sin ti, que no sé qué, quiero saber qué te pasó. Entonces le quería decir, dile que estoy bien. Ese era el mensaje. No, bueno, Dile que estoy bien. Sueños es convivencia normal, pero Anda. muy dentro mío me quedo como, ¿dónde está la cámara escondida? Sí, como que sé que esta persona ya no está aquí, entonces, ¿qué está Pero pasando? luego empiezo a la convivencia y todo, y digo, bueno, Pero no te dicen ningún mensaje, no te dicen tranquila, normal, no te dicen, no, nada. no, O sea, normal, pero me quedo en lo de, o sea, no sé si sea lúcido, pero digo, ¿pero qué no había pasado esto? y no te dicen algo, por ejemplo, para una hermana tuya, o sea, es que típicamente quieren pasar un mensaje. Si es un ser desencarnado. Si ya No, trascendió, se da esa comunicación y es diferente porque ellos ya están en paz. Cuando están desencarnados, no están en paz, no están malos, no son fantasmas, no son nada. Simplemente están intranquilos, por eso no se van. Y es muchas como veces, volver al pasado de cuando todavía estaba en vida y que sigue la vida, pero yo algo internamente, yo tengo el conocimiento de que el episodio pasó, del deceso pasó. Entonces, sí, puede ser, sí. lo sé, pero luego me hago como quien dice de la vista gorda Así y ya es. empiezo la convivencia y digo, bueno, a lo mejor siempre no pasó, a lo mejor eso fue irreal y esto es la realidad. Pero Sí, algo internamente cuando empiezo el sueño digo, o sea, aquí hay algo como que, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué así? Si esto ya había pasado. Pero entonces me empiezo ahí, como quien dice, a engolosinar y digo, entonces, no, pero es que esto es, o sea, lo otro no pasó, eso no fue real y esta es la realidad. sí. Me engaño a mí misma en el sueño. Así es. Sería interesante si una vez te acuerdas que les comentes, oye, pues tú ya no estás aquí con nosotros, ¿dónde estás? Porque igual ahí empieza No una lo plática digo, pero lo interesante. estoy pensando en el sueño. Sí, así es, o sea, que como que, pues tú No ya lo no estás diría, aquí. no lo dirían. No se me ocurre comentarle, no. O sea, Porque, grosero. no, pero no, bueno, te lo platico el contexto. Muchas veces ellos no saben que han trascendido. Esta persona también me dice otro ejemplo de una persona en un hospital. Entonces dice que se acerca y le dice, pídele a mis familiares que me visiten. Y ella sabiendo que era un ser desencarnado, ¿verdad? Porque ella tiene esa sensibilidad, así como tu amigo, ella hace cuenta que tiene lo mismo, o sea, ella los ve, pero ella sí platica con ellos y le dice, es que tú ya no estás aquí, o sea, ¿qué te van a visitar? No, yo estoy enfermo en el hospital, o sea, se quedó con esa idea y no, ya había fallecido. Entonces, ahí típicamente se habla con ellos de explicarles, es que tú tienes que tomar una decisión, porque el tema, es bien complicado el tema de los seres desencarnados, que ellos tienen que ir a otro lado, tienen que tomar una decisión de su siguiente paso, ¿no? Irse a la luz o etcétera, si se quieren ir a otro lado, si quieren reencarnar aquí en la Tierra, etcétera. Pero están en ese limbo, están como una estación de autobús, o sea, están ahí fijándose en esta realidad, queriendo regresar muchos de ellos, como el papá, que quería regresar a decirle al hijo estoy bien, pero no puede. Entonces, en su desesperación, como en la película de Ghost, les prenden el foco, tantos testimonios que de eso, que prende el radio de la nada, la televisión, a veces logran dejarles algún tipo de mensaje, un objeto que ellos sabían que al papá le gustaba, ahí lo pone exacto para que haya una dimensión, una idea, pero todo esto es benévolo, nada es con intenciones de asustar, ni mucho menos, sino hay una cierta desesperación. Esos son casos de seres desencarnados que saben que ya no pueden volver, o el caso del que piensa, este es como la película de The Others, no sé si la recuerdas, ellos vivían en su casa y lavaban ropa y todo, pero los, Sí, pero no, los fantasmas eran ellos. nada de No eso. estaban conscientes de eso. O sea, ellos llegaban los otros que eran los reales de la casa y ellos, oye, era al revés, o sea, ¿sí me explico? Ok, Entonces, me estás hablando de Nicole Kidman, The Others, así ok. es, The Others, o sea, que te presentan la película y tú piensas que Está bonita. es una familia y todo, pero realmente todos estaban trascendidos. Inclusive el marido llega cuando muere de la guerra, ya va y se une, si te fijas. Cuando él ya muere en la guerra es cuando él regresa
ya trascendido, y dice, no sé ni, él no sabía que tampoco dónde estaba, dice, no sé ni dónde estoy. Y luego él sí se va, él sí trasciende porque se va a la neblina, o sea, te quieren dar a entender que se va a la luz y desaparece simplemente en la neblina, ¿no? Y ellos siguen atorados, entre comillas, ahí, ¿no? Hasta que la medium, que todos pensamos que era al revés, pero la familia viva acaba dejando la casa exactamente porque no logran que desocupen. Y luego te platico porque ya nos iremos mucho, pero en Matamoros unos amigos les tocó exactamente eso en vida real. Una casa de renta que se aparecía una señora con su hijo y se aparecía y de repente a los nuevos que llegaban les tocaba la puerta y les decía, es que yo vivo aquí, sálganse. Es que ¿por qué siguen ocupando mi casa? Sálganse. Y donde volteaba para agarrar el teléfono o algo, se desaparecían. Y luego, 2 minutos después, les prendían el radio, la televisión o un foco. O sea, son del tipo de pequeñas, así como chistes o maldades, porque te están como diciendo, para afuera. O sea, yo aquí, o sea, se sienten todavía, no entienden dónde están y piensan que están como poseída la casa. Ellos se sienten que están siendo invadidos. Exacto, se siente que, porque no hay una conciencia que los que ya trascendieron fueron ellos y los que están ocupando la casa pues son los que están todavía en esta realidad. Pero bueno, sí, quedaron muchos temas, la verdad, gracias, me la pasé muy bien, gracias por... Sí, podemos setearlo, no sé, quizás tú participas con otra gente, pero en cuanto haya oportunidad que dices, ahorita tengo espacio en mi agenda, hago yo espacio. Sí, cuando gusten. Yo le explicaba a Temis que yo puedo un poquito más temprano, o sea, bueno, se me facilita más temprano, o sea, en pocas palabras, pero se me hace que en caso de ustedes tienen que ser estas horas, no hay problema. Sí, porque yo voy llegando ahorita con el cambio de horario, digo, porque va a cambiar en la primavera, pero mis 7 de hora central, alrededor de las 7 es que vengo aterrizando aquí en mi casa, porque son una hora de camino. Sí, tampoco se trata que llegando, digo, también que llegues, te relajes tantito. Pero fíjate, ahorita tengo todavía cosas que hacer en mi laptop, porque el trabajo nunca se acaba, ¿no? De trabajo de la compañía. Pero a la vez me he dado cuenta que esta interacción, ya sea contigo, con Angelito, con Temis, inclusive aquí con Meshi, que siempre está aquí apoyando, a la vez como que te relaja, ¿no, Alex? Es trabajo y lleva cierta preparación del contenido y todo, pero a la vez como que el estar interactuando con alguien, compartiendo con audiencia, sea poquitas, sean 10, 20 personas, como que relaja, ¿no? A la vez. Sí, yo lo he platicado con gente también, otros creadores que para mí es un hobby, hasta ahorita no ha pasado de eso, pero pues es un hobby que me gusta mucho y sí, me encanta. Y yo manejo 2 tipos de contenido, un contenido es solo, como una especie de cápsula, en ese presento videos de otros creadores y todo, es como un pequeño documental, y el otro tipo de contenido es lo que tuvimos hoy, o sea, charlas con invitados o en otros canales. Y solo quería contestar, pero es que estoy en mi celular, estoy intentando leer bien y mi celular es chiquito. Es que tiene una muerte inesperada y no están conscientes de que ya murieron. Sí, para México, Pereda es. ¿Estoy bien? Le decimos Meshi, de México, Meshi. Para Meshi, tiene toda la razón. Es eso, es por ejemplo, morir en un avión, lo más seguro es que estés desencarnado un tiempo y estés cerca del lugar del accidente. Por eso también se dice que se ven cosas, por ejemplo, en accidentes de carretera y todo, o gente que muere de manera inesperada. Y he tenido yo programas, hablo mucho de la muerte, pero de una forma no negativa, no para asustar, que es importante exactamente estar preparado, ¿no? O sea, que sí vamos a morir un día, ¿no? Entonces, tal vez si se da de manera inesperada, si se da esa preparación de años, cuando suceda, sí acarrea eso, ¿eh? Sí te llevas esas memorias, esa preparación, y entonces ya tú, porque no es muy padre ser desencarnado, y menos los que no saben ni siquiera que trascendieron. Ellos, imagínate la desesperación de esta persona, que me vengan a visitar, ya está rondando el hospital, y entonces se dan los testimonios, es que se aparece una persona en las noches, y lo veo por un segundo y desaparece. Es este ser desencarnado que piensa que está vivo y está desesperado porque su familia lo abandonó. Imagínate cómo se siente. Sí. Entonces que él decía, ¿por qué me ignora? No, él le pedía, le dice, por favor, te doy los nombres, porque te da toda la información el ser desencarnado. A él le decía de Oviedo y le da toda la información del hijo. Pero Ana, la invitada que tuve, me explica que ella no se puede echar todas estas cosas encima. Entonces que le decía, no puedo ir a Oviedo, ¿verdad? Lo que tienes tú es que irte. O sea, tú estás ya trascendido. Deja a tu hijo va a estar bien. Vete de esta realidad donde te tengas que ir. Que hay muchas opciones. Eso es otro tema totalmente. Reencarnar
irte a otra dimensión, irte a otro, inclusive otro planeta, pero de alguna manera, mientras estén ahí merodeando, llamémoslo así, pues imagínate lo triste. Y luego cuando duran muchos años, cientos de años, porque para ellos el tiempo pasa de manera diferente, es cuando se pueden volver negativos y empiezan a hacer lo que se le conoce como los fantasmas o las posesiones, como se le dice, poltergeist, ya porque ya andan mala onda, porque ya, o sea, no saben ni lo que están haciendo, y pues mejor me pongo a molestar. O sea, es triste, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente cierto, eso es esas muertes inesperadas, morir en un accidente, híjole, no sé, te predispone mucho a que existes en este tipo de situación, que no entiendas ni dónde estás. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Pronto, ¿eh? Sí, nos saludamos pronto y transmitimos pronto. O sea, a mí me encantaría semanal, pero ya el tiempo dirá. Sí, ya lo vemos, Pero la próxima semana ponle 2 veces al mes, algo así. Sí, 2 veces al mes me suena perfecto. Yo te lo digo por la hora, que se me complica un poquito, pero si fuera de las tardes definitivamente ya sería un sí, pero sí, 2 veces al mes me suena excelente. Bueno, me decía... los viernes, como trabajo mucho de lunes a jueves, los viernes los tengo libres, que los destino, que si cita con el dentista, cambiar el aceite al auto, cosas así de mandados. Cuando no tengo que ir los viernes, ponle cada 6 viernes, yo tengo que ir a cubrir ahí a la compañía. Tipo así los que trabajan en banco, ¿no? Que van y cubren los sábados. Sí. No te preocupes, lo vemos y yo me acomodo a... Estaría bien también, viernes tarde planeado. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y un saludo a todos. Sí. Saludos, bye. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Bye. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en mi programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.